Bueno, muy bien. Aquí en esta clase vamos a ver la función raise_error, ¿sí? Esta función lo que nos va a permitir es crear errores personalizados, ¿sí? Para que nuestro sistema pueda devolverle al usuario errores con contextos un poco más amigables, ¿sí? Y no a veces los errores que obtenemos desde el motor SQL Server cuando estamos realizando alguna sentencia y obtenemos un error. Bueno, a veces ese tipo de errores que nos retorna el motor no son amigables para el usuario. Entonces, con la función raise_error lo que podemos hacer es administrar y generar nuestros propios errores, ¿eh? Entonces, vamos a comenzar y vamos a hacer primeramente un select, ¿sí? De una de las tablas de nuestra base de datos. Vamos a hacer un select asterisco from de una de las tablas de nuestro esquema sales.salesperson, ¿sí? Por ejemplo, vamos a trabajar con esta tabla, ¿sí? Bueno, vamos a conectarnos aquí al motor. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a realizar un insert, ¿sí? De un registro en esta tabla y vamos a tratar de generar una excepción para ver cómo la podemos manejar, ¿sí? Entonces, vamos a colocar insert into sales.salesperson. Vamos a colocar, ahí está, person. Vamos a colocar values debajo. Colocamos un espacio, ahí está. Abrimos y cerramos paréntesis y vamos a colocar el primer parámetro, que va a ser el campo Business Entity ID, ¿sí? Este número 270 es uno de los valores posibles de la tabla de negocios, ¿sí? Entonces aquí tenemos que colocar un valor existente en esa tabla. Y aquí en Territory ID, ¿sí? Por ejemplo, si nos vamos a la tabla Sales Person, fíjense que este campo, Territory ID, es Foreign Key, ¿sí? Es decir que tiene una restricción a otra de las tablas. Vamos a hacer un select, ¿sí? De esa tabla donde está relacionada la Foreign Key. Vamos a hacer select asterisco from sales.sales territory. Muy bien, vamos a hacer un select. Bien, aquí tenemos los Territory ID, ¿sí? Estos son los valores posibles que puede tener el campo Territory ID de la tabla Sales Person, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos un insert con un valor que no está aquí, vamos a obtener un error de restricción foreign key. Entonces vamos a forzar ese error, vamos a colocar en nuestro insert un valor que no esté aquí, cualquier otro valor. Vamos a hacer un select aquí. Muy bien, aquí vamos a colocar, entonces, en el segundo parámetro values, vamos a colocarle 20, ¿sí? 20 no existía en la tabla Sales Territory, ¿sí? Entonces, esto ya nos va a producir un error de restricción. Vamos a colocar coma y aquí vamos a completar estos campos con valores aleatorios. Vamos a colocar 100 aquí. En el campo bonus vamos a colocar 200 y así seguimos completando, ¿eh? Aquí le vamos a colocar 0%. En el campo Sales YTD le vamos a colocar 25.000. En el campo siguiente le vamos a colocar 200.000. Muy bien, el campo siguiente que vamos a completar va a ser el campo row guide, ¿sí? Este campo tiene almacenado una cadena de caracteres alfanumérica que se genera mediante la función new ID, ¿sí? Si nosotros colocamos aquí new ID, ¿sí? Sacamos el paréntesis, ahí abrimos y cerramos paréntesis, esta función nos genera un ID con este formato, ¿sí? Formato alfanumérico, y siempre nos genera
un ID diferente. Entonces, con esta función vamos a completar ese campo. Colocamos coma y en el campo modify date, ¿sí? Ahí vamos a colocar getDate. Muy bien. Vamos a insertar este registro o intentar insertar este registro. Y fíjense el error que nos retorna, ¿sí? Un error 547, ¿sí? Dice que la sentencia insert tuvo un conflicto con la foreign key FK, salesperson, territorio. Bueno, el conflicto ocurrió en la base de datos AdventureWorks. Bueno, entonces nosotros podemos tratar este error. Vamos a ver cómo podemos manejarlo con la función raisError, ¿sí? Vamos a colocar una estructura begin try, ¿sí? Aquí vamos a colocar el insert. Aquí le vamos a colocar un end try. A continuación vamos a colocar begin catch. Colocamos end catch. Bueno, entonces con esta estructura try catch lo que hacemos es intentar en el bloque try, intentar insertar un registro aquí, ¿sí? Si obtenemos un error, inmediatamente va a saltar a la estructura begin catch para darle tratamiento a ese error. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a colocar raisError, abrimos y cerramos paréntesis, y aquí dentro le vamos a colocar un nombre descriptivo, ¿sí? Error al insertar una venta, por ejemplo, ¿sí? Colocamos coma y aquí le colocamos el segundo parámetro, vamos a ponerle 16 y el tercer parámetro es el parámetro state. El segundo parámetro 16 es el parámetro severity, ¿sí? ¿Qué indica severity? Severidad quiere decir la severidad del error que estamos devolviendo. Tenemos un rango de severidad que va desde 0 hasta 24, ¿sí? Dependiendo de ese rango, lo que va a ocurrir es que va a realizar el motor SQL Server luego de ese error, ¿sí? Dependiendo ese error de severidad, nos puede llegar a desconectar del motor si entiende que el error es muy severo o lo que fuese. Bueno, puede llegar a tomar de ciertas medidas el motor SQL en función de la severidad del error. Y el parámetro siguiente, como dijimos anteriormente, que es el state, ¿sí? Es un valor que nosotros podemos definir entre 0 y 255. ¿Y para qué nos sirve? Es más que nada informativo, ¿sí? Nosotros podemos establecer el número que querramos, en ese caso. Es informativo para que podamos identificar en qué parte de nuestro sistema ocurrió el error, ¿sí? Por ejemplo, en el módulo de ventas, en el módulo de productos. Entonces nosotros internamente ese valor lo tenemos identificado y sabemos que si devuelve 1 corresponde al módulo de ventas, si devuelve 5 corresponde a otro módulo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a comentar aquí este código y vamos a ejecutar toda la estructura de begin try y begin catch en conjunto, ¿sí? Presionamos F5 y fíjense lo que obtenemos debajo. Obtenemos 0 rows affect, es decir, no inserto nada. Y debajo tenemos el message, ¿sí? Que es 50.000, level 16, state 1. Entonces, tengamos en cuenta que los errores de usuario, ¿sí? Los errores que nosotros devolvemos a través de la función raisError, es decir, los errores controlados, van a arrancar a partir de 50.000, ¿sí? Mayores a 50.000. Cuando nosotros no especifiquemos un error con un ID ya establecido,
el error, el ID por defecto que nos va a devolver va a ser 50.000 como aquí. Pero más adelante vamos a ver cómo podemos definir números, o mejor dicho, IDs de errores por arriba de los 50.000. Entonces, el nivel de severidad es 16, el state es 1. Y aquí tenemos la descripción del error, error al insertar una venta, ¿sí? Entonces, nosotros en nuestra aplicación podemos tratar este error, ¿sí? Que es un error manejado, un error controlado, de una forma un poco más amigable al usuario, ¿sí? Porque ya sabemos que nuestro error que va a retornar en tal caso va a ser el 50.001, el 50.002 o el que fuese. Muy bien, si no queremos que aparezca esta leyenda Zero Rows Affect, podemos colocar aquí en nuestra sentencia set no count on, ¿sí? Eso va a hacer que no se muestre la leyenda. Fíjense que desaparece la leyenda. Muy bien, entonces terminamos la clase aquí y en la clase siguiente vamos a ver cómo podemos crear errores personalizados con un ID de error específico.